¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Juan Lozano, integro el programa Salud y soy licenciado en Imagenología. Lo que vamos a contarles ahora es un poquito lo que hicimos durante el desarrollo de la pandemia, el comienzo de la vacunación en Uruguay, que fue el desarrollo de una plataforma junto con las otras áreas del programa de AGESIC para la utilización de los datos que estaban distribuidos en diferentes organizaciones, donde se utilizó para la analítica y de la cobertura y la efectividad, sobre todo, de las vacunas. Estas definiciones se tomaron en colaboración junto con las autoridades del área de vigilancia y epidemiología del Ministerio, con el Departamento de Inmunizaciones, la Comisión Horaria de la Lucha contra la Tuberculosis y Enfermedades Prevalentes, que hicieron el trabajo para poder desarrollar estas herramientas. Obviamente que este sistema fue en conjunto con se hizo a medida que se iba desarrollando la vacunación, por lo tanto tuvo que hacerse de forma ágil y sostenido y en evolución en el tiempo, y aún continúa en ese desarrollo. Como les comentaba, teníamos dos grandes grupos de análisis. Hicimos lo que fue la cobertura de la vacunación y la efectividad de la vacuna, el análisis de la efectividad de esas vacunas. Para destacar en la parte de efectividad de vacunas, lo que estuvimos midiendo, luego posteriormente con las autoridades del Ministerio vamos a poder ver en qué fue útil esta información y qué medidas se tomaron a partir de estos datos. Lo que se midió en efectividad de vacunas a destacar fue la reducción de los casos de accidentes, la reducción de los ingresos a CTI, la reducción de la mortalidad, y también se tuvo análisis de grupos especiales, como fueron, por ejemplo, los LPEM, que son acá los residenciales de adultos mayores, donde era una población sensible para trabajar, también el grupo de salud, bien, y también tuvimos la clasificación de los diferentes grupos etarios que fueron definidos en el momento. Luego, por la cobertura de vacunas, tuvimos la población vacunada por dosis en departamentos de residencia, coberturas por grupos especiales también como salud y estadía para personas mayores, y por departamento de residencia y vacunación. Bien, esos fueron los grandes grupos que trabajamos. Luego vamos a entrar bien en específico sobre esos grupos. Las herramientas y los productos que se desarrollaron para la visualización de esta información fueron dashboard y también cubos para analítica. En lo que fueron los dashboards se utilizaron, por ejemplo, formas visuales como gráficos y tablas. Acá pueden ver ejemplos de lo que fueron utilizados para esa visualización. También teníamos la posibilidad de mostrar por departamentos y hacer comparaciones con la media o directamente entre departamentos. Este es un ejemplo de la evolución de la población vacunada por departamentos, con forma de tablas. Y también teníamos la posibilidad de mostrar la cobertura a nivel gráfico con mapas. Teníamos diferentes mapas que mostraban la cobertura, la forma que se venía dando la cobertura en la vacunación. También podíamos ver a nivel específico de filtros, podíamos filtrar solamente los que estaban entre un rango en específico u otro, para que mostrara solo las localidades del Uruguay que tenían diferentes coberturas. Y el caso de los cubos de analítica, que le permitieron también a estos grupos de análisis o a las autoridades tomar las definiciones correspondientes a medida que se iba progresando la vacunación. Bueno, ahora le voy a dar paso a Miguel y a Steven, que son de la autoridad reguladora del Ministerio, para que comenten cómo fue el desarrollo de estas decisiones a medida que tenían la información oportuna. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. No sé si se escucha ahí. Perfecto, buen día, Miguel. ¿Qué tal? Me presento. Soy el doctor Steven Tapia Villasís. Soy asistente de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Trabajo también en la Cátedra de Parasitología y Micología de la UDELAR. Y bueno, en realidad, dentro de la experiencia que hemos tenido con el sistema de Data Lake y el monitor de vacunas,
Es importante recalcar la importancia de generar datos en el contexto de la emergencia sanitaria, considerando que esta requirió que el análisis de los datos se diera en tiempo real a fin de coordinar una respuesta eficaz. Este análisis permitió, sobre todo a las autoridades, tomar decisiones más informadas, así como monitorizar la efectividad de las vacunas en el mundo real, basándonos que en un principio los datos que teníamos eran a partir de los estudios de fase 2-3 y se generaron experiencias nacionales que visualizaron cuál era el avance de la efectividad según avanzaba la campaña de vacunación. Y en el ámbito académico esto también permite generar la difusión de experiencias y sobre todo generando líneas de investigación enfocadas en resultados. ¿Cuál fue el uso específico de la herramienta dentro de la unidad de inmunizaciones? Este se enfocó en 3 ejes, sobre todo. La determinación de las coberturas vacunales por departamento, a través de la monitorización según el número de dosis administrada, y permitiendo la identificación de zonas geográficas de baja cobertura, de cobertura media y de cobertura alta, así como las coberturas vacunales por grupos priorizados. Hay que considerar que dentro de la campaña de vacunación COVID-19, Uruguay priorizó sobre todo el acceso de las vacunas, considerando los grupos de riesgo, tomando en cuenta el riesgo de exposición y en una forma de corresponsabilidad con la ciudadanía, priorizando sobre todo personal de salud, docentes, militares, policías, bomberos, personal del primer servicio, y también a los grupos, sobre todo vulnerables, como en el caso de las embarazadas, adultos mayores, LPM, etc. Esto también permitió visualizar las coberturas vacunales por grupos priorizadas, según el inicio de la agenda electrónica, monitorizando el avance en cuanto a la cobertura por franjas etarias. Entonces, como podemos observar, en la evolución de la cobertura, esto se estratificó por departamentos, considerando que el esquema inicial de las vacunas disponibles, primero en 1 o 2 dosis, después se fueron sumando a medida que la evidencia sugería la necesidad de administrar dosis de refuerzo. Como vemos, en realidad, esta es una analítica de la evolución de la cobertura para lo más reciente, calculada según la población total, según el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, como vemos, por departamento se ve cuál es la cobertura para primera dosis, para segunda dosis, y en el caso de los que ya han recibido una tercera dosis refuerzo, teniendo grupos de vacunación temprana al inicio de la pandemia. En cuanto a la monitorización por grupo objetivo, podemos ver en grupo salud, sobre todo a nivel departamental, tenemos coberturas sobre todo mayores al 90%, entonces el grupo personal de salud, que fue el de atención directa con el paciente, como vemos, tiene una buena cobertura. Esto se ha pedido monitorizar directamente con la herramienta. Y esto también es interesante, ver la evolución de la cobertura por grupos etarios en la población objetivo mayor a 12 años. Desde el inicio de la campaña, que se dio si bien se dio a partir del 27 de febrero, vemos de que en realidad podría hablar de un esquema completo en los primeros días de abril, considerando el intervalo interdosis de las diferentes plataformas. Entonces vemos cómo esta va avanzando y ubicándose actualmente por sobre el 80% en población objetivo, que ha completado 2 dosis y han transcurrido más de 14 días desde la segunda dosis. Y esto es en realidad lo que nos ha resultado de mayor utilidad, es la estimación de las coberturas en territorio. Sobre todo, como vemos en ese mapa que presenta 3 tonalidades diferentes, este ha estratificado a los territorios según el alcance del esquema de vacunación en población objetivo, clasificándolos en zonas de cobertura baja, menor al 50%, que como ven son muy pocos, pero en realidad eso es lo que ayuda a definir cuáles pueden ser las mejores medidas en cuanto a facilitar el acceso a la vacunación. Tenemos zonas con una
cobertura del 50-69%, que se ven en ámbar, y zonas con una cobertura mayor al 70%, incluso hasta el 100%, que como vemos es la gran mayoría. Esto que ha permitido sobre todo determinar las potencialidades del uso del Data Lake, en lo que se refiere al manejo de vacunas y medicamentos biológicos, que es básicamente lo que hace la unidad de inmunizaciones, ha permitido evaluar y planificar el estatus de suministros, tiene mucha potencialidad a futuro, sobre todo en definir cuál sería el stock de vacunas, la distribución de los sueros y antivenenos. También podría plantearse, considerando las tasas de cobertura en territorio, determinar la frecuencia de efectos adversos atribuibles a la vacuna por zona geográfica, y sobre todo la planificación estratégica al tratar de redirigir esfuerzos para ampliar coberturas. En lo que respecta a la gobernanza de salud específicamente en el área de vacunas, estimación precisa de las coberturas nacionales. Esto no solo podría limitarse en el contexto de la campaña contra COVID, sino más adelante en la vacunación del programa ampliado de inmunizaciones, y también evaluar el cumplimiento de las metas estratégicas de vacunación, considerando que en un principio se manejó un techo objetivo de población aproximadamente del 70%, que ha ido creciendo según avanzan los grupos incluidos en la campaña, y también ha permitido generar datos regionales que permitan trazar estrategias para el control, sobre todo relacionado a la vacunación. Podemos decir que dentro de la campaña de vacunación, la herramienta sobre todo ha permitido una monitorización continua que requería la emergencia sanitaria, la vigilancia y los informes basados en la herramienta, en este caso la PI, proporcionaron una guía importante para la dirección del programa de salud pública, constituyó un sistema de gestión de conocimiento para la vigilancia de la vacunación contra SARS-CoV-2 y permitió la generación de informes enfocados por grupos demográficos específicos, como vimos, personal de salud, población priorizada, contemplando esquemas de vacunas disponibles, número de dosis y fecha de administración. Ahora doy paso a Miguel, que es de la División de Epidemiología, quien va a hablar sobre la efectividad de las vacunas en el contexto de la campaña de vacunación. Gracias. Buenos días, mi nombre es Miguel Alegretti, yo soy médico epidemiólogo, soy director del Departamento de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud Pública, y como mencionaba Steven, voy a presentar resultados del monitoreo de efectividad de la vacunación para COVID-19 que ha permitido realizar esta herramienta de Data Lake. Bien, como todos sabemos, la aparición de un nuevo agente viral con un comportamiento pandémico, como es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, genera múltiples desafíos a nivel global, especialmente desafíos en lo que tiene que ver con la salud pública. Al tratarse de una enfermedad afortunadamente inmunoprevenible, uno de los desafíos que se presenta es el diseño, desarrollo y puesta en marcha de una estrategia de control de este virus basados en vacunas, y en vacunas que son nuevas vacunas. Eso presenta desafíos adicionales. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay puso en marcha un estudio con el objetivo de realizar el monitoreo de la efectividad de la vacunación anti-SARS-CoV-2 para prevenir la infección, es decir, la enfermedad COVID-19, la enfermedad grave, en particular nos interesaba mucho la internación en CTI, y también la efectividad de las vacunas para prevenir la mortalidad. En ese sentido se diseñó un estudio prospectivo observacional de cohortes, un diseño de cohorte electrónica, y la población de estudio abarca toda la población del Uruguay, todas las personas que están residiendo en Uruguay en este año y que se encontraban dentro de los grupos habilitados para recibir la vacuna anti-SARS-CoV-2. Esto también presenta un desafío adicional, porque los grupos de personas habilitadas para recibir la vacuna fueron incrementándose a lo largo del tiempo, como bien presentó Steven. Entonces es necesario hacer el estudio de cohortes, estratificándolo
de acuerdo a los distintos grupos que van recibiendo la vacuna. Para ello se calcularon tasas de densidad e incidencia de los casos de COVID-19, de los ingresos a CTI y de la mortalidad en población vacunada y no vacunada, y se aseguró la comparabilidad de los grupos de estudio a través de un modelo de regresión binomial negativa, siguiendo estrategias de análisis ya publicadas y ya analizadas a nivel internacional. Uno de los elementos que tenemos que destacar es que para poder realizar la determinación de la efectividad fue necesario contar con múltiples fuentes de datos, integrar información que se estaba recogiendo en distintos sistemas, como ya se presentó anteriormente, y eso fue posible gracias a la herramienta del Data Lake. Esta herramienta lo que nos permitió es presentar informes sucesivos que fueron monitorizando la efectividad de los distintos esquemas de vacunación en las distintas poblaciones en las cuales se fue aplicando la vacuna, y esta información en tiempo real orientó la toma de decisiones en cuanto al avance de los planes de vacunación y las poblaciones objetivas. Esto es, por ejemplo, uno de los elementos de análisis que se han considerado y que están publicados en los informes del Ministerio de Salud Pública, donde, por ejemplo, observamos la cobertura, la evolución de la cobertura vacunal y la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes de COVID-19, donde se puede observar en un primer momento, en los meses de marzo y abril, donde la cobertura vacunal era todavía muy baja, hubo un aumento de casos de COVID. Posteriormente, a medida que la cobertura de vacunación fue aumentando, disminuyó el aumento de la incidencia y se observa un punto de inflexión bastante importante durante el mes de junio, a medida que las coberturas vacunales fueron aumentando y se logró el efecto de inmunidad de rebaño. A su vez, la herramienta Data Lake permitió hacer la comparación, como decimos, de las cohortes estratificadas en personal de salud, en población general, y de acuerdo a la plataforma de vacuna utilizada. Y a partir de ahí fue posible el cálculo de la efectividad y su correspondiente intervalo de confianza, todos cálculos que fueron automatizados en la plataforma Data Lake, de manera de permitir generar los reportes con la mayor celeridad posible para tener la información oportuna para la toma de decisiones. A su vez, a medida que ha ido avanzando el programa de vacunación, se han hecho distintos cortes a lo largo del tiempo para evaluar la efectividad de las vacunas en distintos momentos de la situación de la pandemia. Y aquí estamos compartiendo las últimas infografías realizadas en el periodo agosto-octubre de 2021, es decir, los datos analizados corresponden al periodo agosto-octubre, donde a partir de los datos obtenidos del Data Lake, se puede objetivar que las personas no inmunizadas tienen 16 veces más riesgo de muerte que las inmunizadas, las personas no inmunizadas presentan 10 veces más riesgo de ingresar a CTI que las personas inmunizadas, y a su vez las personas no inmunizadas tienen 7 veces más riesgo de enfermar que las inmunizadas. Toda esta información es posible gracias a la integración de las distintas fuentes de datos que se desarrollaron en esta plataforma informática, que ha sido muy útil para la toma de decisiones en salud pública. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, la verdad que es súper interesante.